Gracias a todos, muchas gracias. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es martes 28 de mayo. Parece lunes, pero es martes, es que ayer fue feriado. Estamos saliendo en directo, son las 9:00 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con una periodista argentina muy inteligente, muy bien informada, María Julia Oliván, que está de visita aquí en Miami. No se pierdan a María Julia en un momentito. El programa de hoy va dedicado a Frank Saona Viñolo, a Mario Rebolledo, que es un chileno que nos ve en Curitiba, Angry Montilla y su hija Zair, y también a Manfred Reyes Villa, que nos ve, creo, en Nueva York, y a Carlos Fernández en Bolivia. Gracias a todos y un abrazo grande. Bueno, vamos a recorrer juntos la actualidad. El presidente Trump está de visita, o estaba de visita en Tokio, y le preguntaron por la grave situación en Irán. Y Trump considera que él le ha ganado la batalla diplomática al Estado teocrático y terrorista de Irán. Prime Minister and Japan have a very good relationship with Iran, so we'll see what happens. The Prime Minister has already spoken to me about that, and I do believe that Iran... Bueno, Trump va a estar en un par de días, quiero decir, no en un par de días, el próximo fin de semana va a estar en Londres, y lo va a recibir Theresa May, que se despide del cargo de primera ministra, ¿no? Los conservadores creo que van a elegir, y a mí me encantaría que así fuera, Boris Johnson, 2 veces alcalde de Londres, que está a la derecha de la señora May, sobre todo en lo que concierne al Brexit. Trump dijo también que gracias a él ya se sabe que este señor no es demasiado humilde, ¿no? Pero la gente humilde no llega lejos en la política, ciertamente, que gracias a él Irán ahora ya no financia ni ejecuta operaciones terroristas en el Medio Oriente, sino que se bate en retirada. Iran, when I first came into office, was a terror. They were fighting in many locations all over the Middle East. They were behind every single major attack, whether it was Syria, whether it was Yemen. Obama fue blandón con los iraníes. Su negociador Kerry fue doblemente blando con los iraníes. Les dieron un montón de plata y les levantaron las sanciones económicas y los obligaron a firmar unos tratados que sospecho los iraníes no han cumplido del todo. Por eso, Trump nos asegura que mientras él esté en el poder, Irán no tendrá la bomba nuclear. A mí me basta con que eso nos lo digan los que mandan en Israel. Bibi Netanyahu no va a permitir, y me basta con su compromiso, que Irán tenga el arma nuclear. I'm not looking to hurt Iran at all. I'm looking to have Iran say, no nuclear weapons. We have enough problems in this world right now with nuclear weapons. No nuclear weapons for Iran. Interesante esto último que dijo, porque supone una alteración de su política exterior original hacia Irán. Dijo, no estamos buscando un cambio de régimen, que es lo que sí están buscando, o al menos esto es lo que dicen en Venezuela y en Cuba y en Nicaragua. O sea, un cambio de régimen, que es la manera diplomática de decir que caigan esas dictaduras oprobiosas y que esos pueblos oprimidos disfruten de la libertad. A propósito de pueblos oprimidos, el embajador de Maduro ante Naciones Unidas, un tal Valero, un microscópico, ínfimo individuo del que no teníamos conocimiento, pero que nos recuerda, y me duele, que Naciones Unidas no reconoce a Guaidó, Naciones Unidas reconoce a Maduro. O sea, Naciones Unidas, ya ustedes saben mi opinión al respecto, ¿no es cierto? No sirven para nada. Es un club de países que odian a los Estados Unidos. La ironía es que la sede del club está en Nueva York. Entonces todos los embajadores de esos países rencorosos, odiadores, que conspiran activamente contra los Estados Unidos, se dan la gran vida en Nueva York, Estados Unidos. Una leve paradoja. Este impresentable embajador de Maduro se queja, lloriquea, ¿ah? Y dice que el embajador de Trump en Naciones Unidas ha hecho el ridículo. Hoy, en gesto antidiplomático e irrespetuoso, abandonó la sala. Esto fue interpretado por la mayoría determinante de los diplomáticos, no solo como un irrespeto a la presidencia. Bueno, el que hace el ridículo es este pobre mequetrefe, sirviente de una dictadura cruel, la venezolana. Ser adulón de una dictadura es hacer el ridículo, señor Valero. Y usted hace el ridículo y queda deshonrado, en bochorno, frente a su propia familia. Yo le aseguro que cuando lleguemos a las Navidades,
sus familiares van a maldecir que usted sea embajador de Maduro en Nueva York. Entre tanto, el embajador de Trump, que es un señor que sí me merece respeto, no lo conozco, Woods, hace hincapié, pone énfasis en algo que es verdaderamente escandaloso, pero ya nos hemos acostumbrado a eso también. No solo Naciones Unidas reúne a un montón de países que odian a los Estados Unidos, pero ya quisieran ellos vivir tan bien como se vive aquí, sino que además esos países odiadores se designan a sí mismos como líderes o jefes o dirigentes de las comisiones de Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, Irán está en la comisión que vigila los derechos humanos. Irán. Siria en la comisión que vigila que no se usen las armas químicas. O sea, francamente, esto es una tomadura de pelo, ¿no? I think what we should be worried about with regard to the multilateral system is having countries such as Venezuela, Syria, Iran. Claro, está erosionando la credibilidad de Naciones Unidas, que a mis ojos es cero, nula, irrita. Insisto, es un club o una cofradía de países que mayoritariamente odian a los Estados Unidos y apañan o prohijan a dictaduras, porque naturalmente entre autocracias se defienden, se cubren las espaldas. Dicho lo cual, este fin de semana el senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, que es bastante conservador, se apareció en uno de los programas matutinos el domingo. Casi nadie ve ya la televisión abierta, pero yo soy un señor mayor y cultivo todavía ese noble hábito, el de ver televisión. Bueno, me hizo bien ver al senador Graham diciéndole a Trump, oiga, su honor está en juego en lo que toca a Venezuela, ¿eh? Su credibilidad está en entredicho. Cumpla su palabra, haga lo que hizo Reagan en octubre del 83 en la diminuta isla de Grenada. Grenada había sido capturada por los soviéticos y sobre todo los cubanos. Había casi 1000 espías cubanos en esa isla pequeñita. Y Reagan, aún contra la opinión de su amiga y aliada Margaret Thatcher, que le dijo no te metas en Grenada, mandó 7000 hombres. Y en unas pocas semanas desplumó a la dictadura comunista de Grenada. Murieron 19 soldados americanos, si recuerdo bien, murieron 25 soldados cubanos y murieron 45 granadinos. Lo interesante es que los cubanos no tuvieron tiempo de escapar y los soldados de Estados Unidos capturaron a casi 700 espías cubanos en Grenada. Tengan en cuenta que ahora son 20.000 los espías cubanos en Venezuela, ¿no? Tiene toda la razón el senador Graham, toda la razón. Si no actúa, quedará como un débil y un pusilánime. Y si actúa y lo hace bien, se ganará el respeto. Fíjense ustedes, Putin, al que no le tiembla el pulso a la hora de actuar, no solo se fagocitó Crimea, no solo se tragó Ucrania, sino que además usó despiadadamente su aviación militar en Siria y consolidó el poder del matarife Assad. O sea, a Putin no le tiembla la mano cuando se trata de usar la fuerza, no en nombre de la libertad, sino para apañar dictaduras afines, apandilladas. Entonces, esperamos que Trump entienda que él es un estadista, ¿no? Que él es el jefe del país más poderoso del globo y que tiene que usar ese poder juiciosamente para defender la libertad. Otra señal alentadora este fin de semana que yo he registrado mirando y escudriñando un poco por debajo del radar periodístico es que, como ya me habían contado mis fuentes, un portaaviones, lo bastante grande como para que desde él puedan despegar 90 aviones cazabombarderos, el USS Lincoln, acompañado de 4 destructores, había zarpado desde las costas de Virginia, donde estaba acoderado, y está ahora al sur de las aguas de la Florida, más o menos cerca, a tiro de piedra, o a vuelo de cazabombardero de las costas venezolanas. Esta es, por supuesto, una primera maniobra de aproximación que podría derivar en un bloqueo naval a Venezuela para impedir el tráfico de petróleo regalado de Venezuela a Cuba, más o menos 40.000 barriles diarios, pero que también podría servir, llegado el caso, si el almirante Craig Fowler así lo ordenara, cumpliendo órdenes de Trump, podría servir para unas operaciones de bombardeos selectivos estratégicos en algunos puntos bien elegidos de los militares leales a Maduro. O sea, el portaaviones ya no está en Virginia, está cerca de la Florida y está, por supuesto, listo para entrar en combate en el momento en que sea necesario. Se desconoce porque los militares nunca revelan sus planes, no muestran sus cartas, no quieren que el enemigo sepa cuál va a ser la próxima movida. Además, ellos mismos ahora ignoran cuál va a ser esa movida.
dependerá al final de lo que pueda decidir Trump. Y Trump está enfocado en otras áreas del mundo, ¿no? Irán y Norcorea. Va a estar de paseo el fin de semana en Londres con todos sus hijos, saludando a la reina. No creo que en Londres Trump esté pensando en Venezuela. Cuánto me gustaría que así fuese, pero no me voy a engañar. En todo caso, el portaaviones se ha movido, se ha acercado a Venezuela y está lo bastante cerca como para que desde allí puedan salir, despegar cazabombarderos y hacer un daño corto y eficaz a la dictadura hedionda de Maduro. 3.200 soldados de élite de Estados Unidos y 90 aviones de combate serían suficientes para derrotar a la dictadura achacosa, comatosa de Maduro. Yo digo que sí. Ustedes dirán, son 3.200, son pocos soldados. En Panamá el año 89 desembarcaron 20.000. En Grenada el año 83 desembarcaron 7.000. ¿Con 3.200 alcanza para derrotarnos? Alcanza. Yo digo que alcanza. Sobre todo por el poderío de los 90 aviones. Quiero decir, en estos tiempos las guerras no se ganan con soldados, se ganan con tecnología. Y la tecnología de Estados Unidos es inmensamente superior a la venezolana. Además, Venezuela tiene 24 aviones de combate, de los cuales solo despegan 4 Sukhois. Y se está quedando sin combustible para los aviones porque Estados Unidos ha ordenado un bloqueo al respecto. De manera que en el futuro más o menos cercano y a medida que aumente la carestía de la gasolina en toda Venezuela, es probable también que esos 4 aviones de combate no puedan despegar. El fin de semana el presidente Guaidó, el presidente constitucional Guaidó, estuvo muy activo y prometió que no se va a rendir. Hoy ustedes cuando estaban llegando me decían algo. No te rindas, me decían. Me decían, sigamos. Pero yo les quiero decir algo de corazón. De corazón, y los que me conocen de hace años, yo además, como decía Jesús Guillermo, soy fanático de los tiros de la Guardia, no me puedo rendir nunca. Bien dicho, presidente Guaidó, estamos con usted, salvo en el tema de Noruega. En ese tema yo lo he criticado amigablemente, ¿no? Porque entiendo que usted está bajo presiones. Y me entristece que haya usted aceptado una segunda ronda de negociaciones en Oslo, que ha comenzado hoy lunes. Bueno, trepado sobre un camión y bastante afónico en Barquisimeto, el presidente Guaidó trataba de mantener viva la esperanza de la gente de Venezuela. 8 de cada 10, 9 de cada 10 están con él. Él ha conseguido el improbable milagro de galvanizar a toda la oposición alrededor de su presencia joven y en cierto modo redentora, luminosa, ¿no? Lástima que en el tema de Noruega se haya disparado en los pies. Es un valiente Guaidó, pero el coraje es una cosa y la lucidez política es otra cosa distinta y no siempre el coraje coincide con la lucidez, no son dos rasgos que frecuentemente adornan a un político, ¿no? En cualquier caso, la gallardía de Guaidó está fuera de duda, ¿no? Él se juega la vida en cada una de estas exhibiciones, ¿no?, públicas. Y en otro momento, el fin de semana, dijo que Maduro tiene el poder, pero ya no es capaz de gobernar, lo cual es verdad. Fíjense, Maduro pasa la mayor parte del tiempo en búnkers, en habitáculos subterráneos, víctima de una creciente paranoia, no confía en nadie, no confía, por supuesto, en el mando militar que babosamente, bovinamente le jura lealtad, una lealtad que es del todo impostada. O sea, el dictador se sabe perseguido y acosado, dudo mucho de que duerma bien, pero necesita ayuda, ¿no? Necesita la ayuda del mundo libre, y el mundo libre de América principalmente, ¿no?, de Canadá a la Argentina. El pequeño detalle es que todos esos países que por supuesto desean el advenimiento de las libertades en Venezuela se oponen al uso de la fuerza para procurar ese objetivo, lo cual hace más difícil que Guaidó y los suyos puedan ganar solos, por sí mismos, ¿no? Y tal vez por eso, en lo que para mí constituye una señal de debilidad y bajo presión de los españoles, en cuya embajada está refugiado Leopoldo López, Guaidó se ha visto obligado, dadas las circunstancias y bajo la presión de sus amigos y aliados, a enviar delegados a Oslo. Sobre eso, sobre el diálogo seguramente infructuoso, inútil de Oslo, Noruega, país que no reconoce a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, país que se obstina en reconocer a Maduro, país que, dicho sea de paso, comenzó los diálogos allá por 2012 entre los terroristas colombianos de las FARC y el gobierno del felón Juan Manuel Santos, país que, ya que vamos a contarlo todo,
propició un acuerdo inmensamente favorable a los terroristas de las FARC, ninguno de los cuales fue a la cárcel. Entonces, ya sabemos más o menos de qué pie cojea Noruega, ¿no? Que, irónicamente, está gobernado por una señora conservadora y por una canciller conservadora también. Pero siendo del Partido Conservador, a mí no me sorprendería que en estas negociaciones favorecieran, quizá con candor, con ingenuidad, a la parte de Maduro. Maduro va a ofrecer liberar presos políticos, número uno, y va a ofrecer quizá como una segunda concesión aceptar la entrada de la ayuda humanitaria. Pero no va a aceptar unas elecciones libres que pongan en jaque su permanencia en el poder. De modo que liberando unos pocos presos políticos y dejando que entren unos cuantos camiones con comida desde Cúcuta, Maduro habrá complacido a la oposición. ¿Bastará con eso, digo yo, o será esa una rendición oprobiosa? Yo digo que es lo segundo. Vamos a la publicidad, luego seguimos repasando la actualidad y después voy a conversar con una brillante, muy talentosa, muy bien informada periodista argentina, María Julia Oliván. Suerte la mía. Les recuerdo que para comer rico aquí en Miami, y si ven un poco mi perfil, que no es precisamente huesudo, ¿no es cierto? Si ven cómo mi cuerpo se ha expandido, si ven lo rollizo que soy ya en los mofletes, en los cachetes, sospecharán que yo no me privo de nada, ¿no? Yo como bien, como cuando tengo hambre y sobre todo cuando no tengo hambre. Y soy feliz así. Les recomiendo mucho La Fontana, no se van a defraudar. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y en directo, como siempre, como casi siempre, ¿no? Son las 9:26 de la noche aquí en Miami. Nos ven en Estados Unidos, en Puerto Rico y después nos ven en todas partes del mundo gracias a las maravillas tecnológicas de nuestro tiempo. Es increíble, ¿no? Nos escribe gente de todas partes. Había olvidado decirles que el sábado 15 de junio voy a estar en Madrid, en la Feria del Libro, en el Retiro, el Parque del Retiro, en la caseta de Alfaguara, firmando ejemplares de esta novelita en clave de humor titulada Pecho Frío. Los espero allí, si están en Madrid o cerca de y quieren ir a verme y hacernos fotos, sábado 15 de junio a las 7 de la tarde. Creo que también voy a estar el jueves 13 de junio, a esa misma hora, 7 de la tarde. Ustedes saben que las mañanas no existen para mí, ¿no? Yo en las mañanas estoy en coma profunda. Bueno, coma profundo, estado de coma profundo. Bueno, vamos con Maduro. Maduro está encantado. ¿Por qué? Porque se ha notado una victoria propagandística con el diálogo en Oslo, Noruega, ¿no? Es decir, Guaidó desde enero había forjado su identidad como jefe de la oposición, rechazando el diálogo con la dictadura. Lo dijo muchas veces, ¿no? Ya no vamos a caer en la trampa del diálogo. Es una emboscada. La dictadura usa el diálogo para ganar tiempo, ¿no? Y para confundirnos y aturdirnos. Bueno, resulta que ahora Guaidó envía 3 delegados, 4 en realidad, 4, a Noruega. Y Maduro envía a 3. A su ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, que es uno de los cerebros maléficos del régimen, al gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, que es un cerebro menos dotado, y a Jorge Arreaza, su pánfilo papanatas canciller. Arreaza es el único chavista que habla un inglés más o menos guerrillero, pero se deja entender. Entonces por eso lo ha nombrado canciller, aunque usted no me crea. También porque hizo una carrera cobijado en las faldas de las hijas de Chávez, a las que cortejaba amorosamente. Una de ellas fue su novia, su esposa, la que es ahora o era, porque su paradero es desconocido, embajadora alterna en Naciones Unidas, claro, no en Nueva York. O sea, a los chavistas les gusta vivir bien. Bueno, este es Maduro despidiendo a su heroica delegación. ¿Cómo viajan estos 3 muchachotes a Oslo, Noruega? ¿Tomarán aerolíneas comerciales? No, qué ocurrencia. Ellos viajan en un Bombardier Global Express que cuesta 15 millones de dólares o euros y que vuela directo de Maiquetía a Oslo. No se privan de nada estos muchachos, ¿no? A continuar el diálogo, a continuar las conversaciones, a buscar la paz, siempre buscar la paz. Paz y diálogo por nuestro país. Jorge Rodríguez la preside, Héctor Rodríguez y Jorge Arreaza la componen, una buena delegación. Bueno, yo deploro la actuación de Noruega. En primer lugar, tendría que reconocer a Guaidó como presidente constitucional. Si no lo hace, a mis ojos es un país que elige a Maduro sobre Guaidó, y que elige al dictador que viola los derechos humanos sobre el demócrata que se juega la vida para defenderlos. Eso primero. Segundo, es evidente que el diálogo es una farsa, es un embuste. Es decir, el diálogo no va a poner en jaque el poder de Maduro. Insisto, Maduro está dispuesto a liberar ciertos presos políticos, que son centenares,
y para eso ha tomado presos políticos últimamente, como Marrero y Zambrano, y está dispuesto quizá a hacer algunas concesiones respecto de la ayuda humanitaria, siempre y cuando él, y no la Cruz Roja ni Cáritas, la distribuya en Venezuela. Más no va a condescender, a más no se va a rebajar el dictador. ¿Quiere unas elecciones en el segundo semestre de este año? Sí, como no las quiere, pero van a ser amañadas, o sea, vigiladas por su poder electoral, que no cuenta los votos limpiamente, y no van a ser para la presidencia, que él dice ya haber ganado en mayo del año pasado. Van a ser precisamente para socavar al Congreso legítimo. O sea, Maduro quiere apurarse en convocar a unas elecciones para Asamblea Nacional, cuyo mandato expira recién a fines del próximo año 2020. Pero lo que quiere Maduro es recortar el mandato del presidente de esa asamblea, que es también el presidente encargado del país, el señor Guaidó. Con lo cual, todo constituye una telaraña para atrapar allí mansamente a la oposición. ¿Caerá en esa telaraña la oposición? Yo me temo que sí, porque ya es una primera señal de debilidad enviar 3 delegados secretamente en la primera ronda de negociaciones y luego 4, habiendo dicho el señor Guaidó que ya no iba a seguir enviando delegados a Noruega. Bueno, hoy hay 4 representantes suyos allí, los señores Blight, Gerardo Blight, Martínez Motola, su segundo vicepresidente de la Asamblea, que no tiene la culpa de llamarse Stalin, pero se llama Stalin y eso mucho no ayuda, Stalin González, que además es un chico muy corto de entendimiento, muy corto de miras. Así que yo no me espero nada bueno de esa delegación. Inicialmente se esperaba que las reuniones se siguieran llevando a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, de acuerdo a algunas fuentes, esto habría cambiado y posiblemente se llevaría a cabo en las afueras de la capital, Oslo. A mí me parece que la oposición nos había prometido que no iría al diálogo y ha deshonrado esa promesa y no nos ha dado explicaciones suficientemente persuasivas para entender ese radical cambio de opinión. Maduro no va a aceptar unas elecciones presidenciales, quiere unas elecciones para la Asamblea Nacional y no va a aceptar que le depuren el poder electoral que él controla. Por eso está, por supuesto, encantado y se vanagloria del diálogo y promete la paz, pero la paz de Maduro es la paz del camposanto, ¿no? Es la paz del sepulcro, es una paz donde no hay libertad. ¿Alguien quiere esa paz? Es la paz que el secuestrador le promete al rehén, le dice, bueno, mira, tú ya no vas a tener libertad, pero yo te voy a dar de comer 2 o 3 veces al día, no tienes que trabajar, estás en paz, puedes dormir o estar en duermevela o meditar, estás en paz, careces de libertad, pero estás en paz. ¿Queremos esa paz? Encontrar soluciones democráticas, soluciones pacíficas, soluciones de convivencia nacional a las contradicciones y al conflicto venezolano. Pero yo no le creo una palabra a Maduro, y ustedes tampoco, ¿verdad? Maduro no cree en la democracia, por lo tanto él no va a buscar soluciones democráticas. La única solución democrática razonable es que se retire del poder y que haya unas elecciones transparentes en Venezuela y que los votos no sean contados por los suyos, ¿verdad? Y él no va a aceptar eso. Pero Maduro trata de engañarnos o de confundirnos diciendo que él va a cumplir lo que le toca, que es guardar en absoluta reserva aquello que se dialogue o converse en Noruega. Desde Noruega, nosotros respetamos las reglas de juego establecidas para llegar a Noruega, a estos procesos de conversaciones. Y luego insta o exhorta a su tropa, a sus adulones, a que se queden calladitos. Y espero que haya disciplina en nuestra fila en cuanto a la información sobre este tema. Dado que el lado de la oposición vemos, así lo digo, así lo denuncio, así lo hemos denunciado, en la mesa de Noruega vemos un desbocamiento. Bueno, yo les cuento lo que sus delegados han llevado a la mesa de Noruega, ¿no? Libertad a ciertos presos políticos, quizá incluso le den la libertad a Leopoldo López, que está desesperado por salir de la embajada española, ¿no? Porque ha pasado de un arresto domiciliario en su casa, donde no podía dar entrevistas, a otro en la embajada de España, donde también le prohíbe dar entrevistas. O sea que de Guatemala a Guatepeor. Entonces Maduro va a aplicar la vieja fórmula cubana. Los cubanos lo que hacen para negociar con sus adversarios es primero toman prisioneros y luego te dicen, bueno, muy bien, vamos a liberar a algunos de nuestros prisioneros. ¿Y te quedas contento? ¿No te quedas contento? Bueno, que entren algunos camiones con comida. ¿Te quedas contento? Tampoco. Bueno, hagamos unas elecciones, pero para la Asamblea Nacional.
estas van a ser las propuestas de Maduro. ¿Caerá la oposición en ellas? El que parece mínimamente avispado al respecto es el secretario de la OEA, el uruguayo Almagro. Almagro fue chavista, fue un ardoroso canciller chavista de Pepe Mujica, pero todos tienen derecho de cambiar de opinión. Y ahora, por lo menos respecto de Venezuela, no respecto de Bolivia, porque defiende que Evo Morales vaya a un cuarto mandato en octubre 20, lo que a mí me parece un escándalo y un error bochornoso del señor Almagro. Pero respecto de Venezuela, el señor Almagro no se engaña y dice, pero ¿para qué van a ir a dialogar en Noruega? Aquí no hay un conflicto, aquí no hay dos partes en equivalencia moral. Aquí el problema es que hay una dictadura y hay que derribarla. O sea que en Venezuela ve con nitidez Almagro. En Bolivia se vuelve miope. Todo esfuerzo de alguna manera tiene que ser reconocido. A mí me llamó un poco la atención el tema de Noruega. Primero, porque esto no es un conflicto. Me gusta cuando se agita el señor Almagro, me gusta. Me gusta cuando no está leyendo un discurso, sino cuando habla de una manera biliosa y apasionada. Y tiene, en este caso, toda la razón, toda. Pero entonces yo me pregunto si los principales amigos de Guaidó, Estados Unidos, que le dicen no mandes delegados a Noruega, Estados Unidos, el propio Almagro, que ha dado una batalla admirable en la OEA, le dice, ¿para qué vas a Noruega? Yo no entiendo por qué Guaidó se baja los pantalones y manda 4 delegados a Noruega. Este es otro momento de Almagro, muy lúcido, diciendo, ¿y por qué debemos confiar en los noruegos? Ese acercamiento ya está equivocado. Segundo, Noruega todavía reconoce a Maduro, lo cual verdaderamente no ayuda en el tema, o sea, porque el tema es definitivamente llevar. Bueno, antes de la pausa quería compartir un par de videos más con ustedes. Este es Maduro describiendo a los actuales parlamentarios venezolanos como vagos e incapaces y prometiendo unas elecciones pronto. Esas elecciones están destinadas a dinamitar al único poder opositor que hay en Venezuela, que es la Asamblea. 4 años de desastre volvieron el poder legislativo un poder inútil, arrodillado a los intereses del imperio norteamericano. Yo también estoy seguro de que él va a ganar, no tengo ninguna duda. Ellos saben por cuánto van a ganar y generalmente ganan por paliza un mes antes de que se celebren las elecciones. Porque son un sainete, son una charada. O sea que ya Maduro, sin decirnos la fecha, nos está diciendo que va a ser un gran triunfo. Con lo cual va a terminar de dejar descolocado a Guaidó. Porque si las elecciones se celebran, como me dicen, más o menos en octubre, que hay elecciones también el 20 en Bolivia y el 27 en Argentina, con lo cual la atención está desenfocada o distraída en otros países, Maduro le dice a Guaidó, bueno, su mandato se terminó y ahora hay un nuevo Congreso y ya no los deja sesionar tan siquiera. Y cuando vengan elecciones, Partido Socialista Unido de Venezuela, más temprano que tarde tendremos elecciones. Cuando vengan elecciones, ser los mejores y prepararnos para otro gran triunfo electoral junto a nuestro pueblo. Sí, claro, cómo no, cómo no. Bueno, para irnos a la pausa, porque luego viene una brillante periodista argentina, María Julia Oliván, y vamos a hablar, por supuesto, de su país, ¿no? Que es un país que yo adoro, desde chiquitico he amado a la Argentina, aún antes de conocerla, cuando leía Villique y El Gráfico, y en fin, soñaba con ir a Buenos Aires. Publicidad, y luego voy a conversar con María Julia Oliván. Ella viene desde Buenos Aires, ha trabajado con grandes periodistas, sobre todo con Jorge Lanata, y estamos viendo desde aquí con creciente pavor cómo las probabilidades de que Macri gane en octubre y luego en noviembre se van evaporando, ¿no? Y parece cada vez más factible algo que hace unos años parecía absolutamente disparatado, y es que la señora Cristina vuelva al poder. Agazapada tras los bigotitos, dicen que ahora moderados, de Alberto Fernández. La fórmula de Fernández. Estarán también Labaña y Massa en la pelea, pero en las encuestas van adelante los Fernández. Regresamos con María Julia después de la pausa. Ya volvemos.